El Uruguay es un país que no ha desarrollado una cultura minera. Es un país que se ha basado sobre todo en las actividades agropecuarias y en otras actividades de tipo urbano, comercial, exportador. Pero la minería no ha sido importante en su desarrollo económico y cultural. Ha habido muy pocas iniciativas de gran tamaño, importantes en la historia, y la minería actual se limita generalmente a la extracción de áridos en las canteras de piedra y de arena y al aprovechamiento de las canteras de caliza para la producción de cemento Portland. Cuando aparece un gran proyecto minero, existen dificultades para evaluarlo, tanto a nivel técnico, científico, como a nivel social y de la opinión pública. Eso pasó con el proyecto llamado Aratirí, que procuraba aprovechar los depósitos de hierro que existen en la zona de Valentines, allá en la Cuchilla Grande, al noreste del país. En este video voy a tratar de relatar brevemente, de forma muy sintética, algunos aspectos que pueden ser de interés sobre este tema, que vuelve a tener actualidad con el fallo del Tribunal Arbitral que decidió desestimar la demanda dándole la razón a Uruguay, por lo cual ésta finalmente quedó sin efecto. Acaba de conocerse el resultado del juicio que los propietarios de la empresa Samin Ferrous le hiciera al Estado uruguayo por 3.500 millones de dólares frente a un tribunal arbitral en el marco del convenio entre el gobierno del Reino Unido y el gobierno de la República Oriental del Uruguay sobre el fomento y la protección de inversiones de capital firmado el 21 de octubre de 1991. El resultado de este juicio implicó que se eximiera a Uruguay de responsabilidad, condenando a los propietarios de Samin Ferrous a pagar los costos del juicio, aproximadamente 5 millones de dólares. El proyecto del que estamos hablando, el proyecto llamado Aratirí, fue un proyecto de minería a cielo abierto para la extracción de hierro y la exportación de concentrado de hierro para su implementación en Uruguay en el año 2012. Se realizaría en la zona de Cuchilla Grande, en los departamentos de 33, Durazno y Florida, cerca de Valentines. Se preveía la extracción de 18 millones de toneladas anuales de hierro por un periodo de 30 años. En los documentos presentados a la Dirección de Medio Ambiente, como parte de la solicitud de autorización ambiental, la empresa esperaba que el proyecto se extendiera por 20 años, plazo en el cual se habría extraído todo el hierro recuperable. El proyecto implicaba una inversión de 3.000 millones de dólares, que en ese momento era la mayor realizada en el país, supuestamente. El proyecto contaba de 3 partes: un complejo de minas a cielo abierto, un mineroducto de 214 kilómetros que terminaba en la costa, en el departamento de Rocha, en una terminal portuaria por la cual se exportaría el concentrado de hierro. La empresa pretendía que esta terminal estuviera en la Angostura, pero el gobierno decidió que fuera en el Palenque, una zona entre Cabo Polonio y La Pedrera, a mitad de camino. Hubo oposición de diversas organizaciones por consideraciones ambientales, y esto agregado de que se aprobara una ley sobre la minería de gran porte, con acuerdo de todos los partidos, y que el precio del hierro bajara considerablemente, llevó a que el proyecto terminara frustrándose. Se criticaban sobre todo las consecuencias ambientales de diversos aspectos del proyecto, muchas de las cuales no reflejaban la realidad de la explotación minera, que es una explotación muy compleja, que es en gran medida necesaria para el funcionamiento de las economías, pero que
es difícil de comprender en un país que no es minero, que no tiene cultura minera, como es el caso del Uruguay. Pero en particular el caso de la minería de hierro, que es una minería un poco diferente a las demás. Por supuesto, la extracción del hierro, como la de otros minerales, lleva a cambios en el paisaje que son comunes a muchas explotaciones mineras. Se eliminan algunos relieves, se crean excavaciones, a veces profundas. También se crean diques y embalses. Para minimizar estos daños se deben desarrollar planes de abandono de cantera al fin de los proyectos que podrían eventualmente reducir los impactos negativos mediante la reclamación de los sitios, tanto de las excavaciones como los diques y embalses asociados. Hacíamos notar en aquel momento que los procesos de separación del mineral de hierro son procesos relativamente inocuos, porque la separación se hace por vías magnéticas y en ese sentido son proyectos mineros menos dañinos que otros que requieren el uso de químicos para realizar la separación. El transporte por mineroducto, que es un caño o ducto que permite la conducción del mineral, no parecía muy riesgoso desde el punto de vista ambiental, porque en caso que hubiera derrames, lo que se derraman son arenas negras y con agua. Y tampoco era demasiado dañino la construcción de un puerto en Rocha, que en realidad iba a ser utilizado también para otros fines. Además de los aspectos ambientales considerados, las explotaciones de mineral de hierro pueden ser problemáticas también porque requieren extracción de grandes cantidades de roca, produciendo también grandes cantidades de estériles. Este tipo de tecnología minera determina que hoy resulta imprescindible desarrollar un adecuado sistema de base técnica, casi científica, podría decirse, destinado a la recuperación y control de las presas de desechos mineros. Generalmente estos residuos estériles, escorias, son descargados a embalses construidos con el fin de recibirlos. Luego de una prolongada operación, estos embalses pueden contener millones de metros cúbicos de residuos mezclados con lodos con variable contenido de agua. Si los diques que contienen estos lodos con residuos no son bien construidos o mantenidos, pueden ocurrir desastres aguas abajo, como los que ocurrieron hace poco en Minas Gerais, en la mina de Mariana, en el año 2015, en la cuenca del río 12 y en Brumadinho en 2019, donde los diques de los embalses se rompieron de forma sorpresiva y provocaron ríos de lodos y piedra que dejaron decenas de muertos y cientos de desaparecidos y cuantiosos daños. Estos eventos mostraron que la empresa minera que gestionaba estas minas, denominada originalmente Vale do Rio 12, que al principio era estatal, brasileña, y luego fue privatizada en 1997, que es una de las corporaciones mineras más grandes del mundo, no prestó atención al mantenimiento de los diques, causando los desastres, y muestra además que es muy importante cuáles son las características de las empresas mineras que pueden desentenderse de los desastres que causan. Este riesgo lo señalé en su momento debido a que yo pensaba que Samim Ferrouse no tenía antecedentes como empresa minera propiamente dicha, sino que más bien como una empresa que desarrollaba proyectos y luego los vendía para que los ejecutaran otras empresas. Estos antecedentes no eran muy favorables. En definitiva, la iniciativa presentaba problemas, sobre todo relacionados con la confiabilidad de la empresa que lo estaba proponiendo. Y como se ve, es crucial en la aprobación de cualquier proyecto. Esta confiabilidad es importante porque al tratarse de proyectos de larga duración, la responsabilidad original de empresarios y políticos se diluye con el tiempo, aumentando los riesgos causados por falta de mantenimiento o decisiones de gestión de la mina que puedan terminar provocando desastres como lo de Mariana y Brumadinho. Hay que hacer notar de todas maneras que en Uruguay existen varios proyectos mineros a cielo abierto que son igual de grandes o más grandes que lo que hubiera sido el proyecto de Aratirí, como por ejemplo son las canteras de caliza
en las cercanías de la ciudad de Minas. De todas maneras, proyectos mineros en un país donde no hay cultura minera deben ser examinados con particular precaución porque pueden terminar en desastres ambientales, como lo han demostrado los acontecimientos ocurridos en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Esta fue una presentación del ciclo Mitos y Verdades y del canal De Fogón en Fogón. Continuaremos con el tema próximamente.